Hola, buen día a todos los que sintonizan este mensaje a través de YouTube. Qué gusto saludarlos, qué gusto poder compartir con ustedes. Hoy continuamos con nuestras reflexiones acerca de conocer a Jesús. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes Tlaquepaque, Iglesia Presbiteriana, y qué gusto poder compartir contigo. ¿Qué te parece si oramos para pedir la dirección del Señor? Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos abrir tu palabra. Te rogamos que sea tu Espíritu quien abra nuestras vidas y que me uses como un instrumento útil en tus manos. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Continuamos con estas reflexiones acerca de conocer a Jesús. Y la semana pasada empezamos unas reflexiones acerca de las tentaciones que Jesús tuvo, que están reflejadas al inicio de su ministerio. Justo después de haber sido bautizado, fue llevado al desierto por el Espíritu, y es decir, que todo lo que se suscita en medio desde el ayuno y las tentaciones están bajo la dirección, cobertura y completa protección de nuestro Dios. Y es en este ambiente que se suscitan estas tentaciones. Y quiero decirlo con convicción de fe, no hay cosa que no esté bajo el señorío de nuestro Dios. Y en ese sentido, también recordarán que platicamos que verdaderamente Jesús fue tentado. Sí, Él como hombre, como perfectamente hombre, sí, sufrió la tentación. Y la que hablamos la semana pasada, hablamos acerca de cómo Él, después de haber ayunado durante 40 días, tuvo hambre. Y Satanás aprovecha esta circunstancia del Señor Jesús para tentarlo. Y fue cuando le dice que convierta las piedras en pan, pero Jesús le responde, no solo de pan. Dice el verso 4 de Mateo 4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entendamos, Jesús le demuestra a Satanás que Él, como cabeza de fe de su pueblo, de su iglesia, no vino a depender de sí mismo, aunque Él pudiera tener la capacidad, como es Dios también, de convertir el pan, las piedras en pan. Multiplicó los panes y los peces para alimentar a más de 5,000 personas. No, Él vino a mostrarnos que dependemos de aquel que en su palabra nos creó, que con su palabra nos dirige, que en su palabra vivimos. Así que podemos ver que aunque Jesús estaba débil porque no había alimento, no había probado alimento, ¿sí? Él venció esa tentación, no como Adán, que aun cuando tenía todo, se dio a la tentación de Satanás. Posteriormente a esto, dicen los versículos 5 al 7 de Mateo 4, permítanme leerlo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vemos nuevamente que Satanás cuestiona la paternidad de Dios en el Hijo. Si eres el Hijo de Dios, es decir, si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, en este sentido ahora lo lleva, se dice que es al extremo norte de lo que se conoce como el templo. La tradición señala, según Hendrickson, que en este lugar, que tenía una altura aproximada de como de 150 metros, allá en aquellos tiempos de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos,
fue lanzado Santiago, es decir, San Jacobo o Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. Esta parte muy alta es donde, si físicamente o algunos piensan que lo traslada en una visión, pero es tan real, o de alguna manera pensamos que esto vino a ser real. Satanás le dice y le cita a Jesús un texto bíblico. ¿Qué vemos aquí? Jesús es tentado, ¿sí?, con la misma escritura, mal usada, pero con la misma escritura. La estrategia de Satanás muchas veces, ¿sí?, trata de tergiversar, como lo hizo al principio, la palabra de Dios, cuando dice que Dios les había prohibido que no comieran de todo árbol. Se lo dijo a Adán y a Eva. Ahora le decía a Jesús, según el Salmo 91, 11, que Dios enviaría a los ángeles para que no tropezara en piedra. Pero no toma todo el texto. Salmo 91, 11 dice, pero pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Si observan, en el Salmo 91, 11, ¿sí?, se salta la parte donde dice que te guarde en todos tus caminos. Y esta parte es completamente congruente con lo que inicia el mismo Salmo 91, 1, cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué está diciendo? Que aquel que habita, que aquel que anda en los caminos de Dios, Dios tiene cuidado de él y sus ángeles le servirán. Cierto es que este texto se dirige claramente a él, a Jesús, porque los ángeles le servían, pero estaba siendo mal utilizado. ¿Por qué? Porque estaba haciendo una invitación de imprudencia, a hacer cosas, forzando cosas, tratar de comprobar si Dios verdaderamente actuaría. Era dudar acerca de quién es Dios y de su poder para actuar. En algún momento el pueblo de Israel vivió alguna cosa semejante. Israel había sido sacado con poder de Egipto mediante 10 plagas. Se le había dado de comer en el desierto. Antes habían cruzado en seco el mar. Y en todo esto Dios se había manifestado con poder. Pero ahora, según Éxodo 17, 1 y 2, dice el texto, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y hago una pausa. En lugar de ir a Dios y pedir lo que necesitaban, dice el verso 2, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? El detalle está aquí, en el verso 2. Y altercó el pueblo con Moisés. Y él les dice, ¿por qué tentáis a Jehová? El pueblo estaba cuestionando si verdaderamente Dios estaba con ellos para darles agua. El verso 7 del mismo capítulo 17 nos lo dice. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El texto bíblico nos enseña que el pueblo de Israel estaba cuestionando si Dios verdaderamente actuaría a favor de ellos.
aun cuando Dios se había mostrado desde que los había sacado de Egipto. Jesús le dice a Satanás: no necesito hacer un acto de imprudencia aventándome de esta parte del templo, cuando le dice: no tentarás al Señor tu Dios, porque él no necesitaba estar comprobando que su padre estaba con él. No provocaré. Dios es fiel. Dios es fiel, y sobre todo con aquellos que andan en sus caminos. ¿Cuántas veces hacemos lo que se nos antoja? En nuestra familia, en nuestros recursos, en nuestra misma persona, y actuamos con nuestro propio criterio aún en nuestro tiempo. Si Dios está conmigo, no hay problema si haga tal o cual cosa, aun cuando sé que eso no está en la palabra de Dios, ni tampoco es andar en sus caminos. Nos olvidamos de habitar al abrigo del Altísimo. Nos olvidamos de buscar la voluntad del Padre en nuestras vidas. Y poco a poco nos vamos alejando. Y cuando las cosas se nos complican, ¿será que Dios está conmigo? Cuando fuimos precursores de estarnos alejando del camino del Señor. ¿Qué pasa? El mundo lo hace, lo practica. Dice: Dios no existe porque busco hacer lo que yo quiero con mi vida. No pasa nada. Al final nos daremos cuenta de todo cuanto somos y hemos tenido. Pero el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Y créanlo, el Señor tiene sus ángeles para guardarnos. Al final el Señor, de este periodo de tentación, los ángeles le sirvieron. Jesús responde correctamente a Satanás y les responde con la misma palabra: no tentarás al Señor tu Dios. Dios es, y a Él nos debemos rendir. ¿Sabes? Cuando aprendes a vivir una vida de comunión con Dios en la persona de Jesucristo, te das cuenta de su compañía fiel, de su constancia, del morar, vivir, convivir en la seguridad de su compañía. Esto es conocerle personalmente en Jesucristo. Esto es tener una relación personal con Él. Esto es verlo y no necesitar comprobar que Él está, porque Él vive y mora en tu vida. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias, Señor. Gracias porque el conocerte es saber que moras en nosotros. Yo te invito que cada persona que escuche esta palabra anhele que tú mores en Él. Que no busque estar cuestionando tu presencia, sino se rinda en todo su ser a tus pies. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.